Chiquillos, primer auxilio. En la práctica, los primeros auxilios va a ser siempre la atención primaria o la primera atención que uno va a realizar en el contexto cuando ocurre un accidente. Ahora, siempre con los primeros auxilios hay que tener bastantes cuidados. Y el primer cuidado es cuando uno va a empezar a gestionar ciertas actividades y capacitaciones con el personal, es poder capacitar a todo el personal en cuanto a primer auxilio. Ya que eso es lo primero. Ahora, si yo persona no me siento capaz de poder realizar un primer auxilio, debo dar aviso o debo avisar. Razón motivo, una temática siempre va a ser la capacitación en sí, como lo que se está haciendo, pero la segunda es hacerlo ya en un caso real. O sea, cuando uno, por ejemplo, le hace la capacitación para hacer RCP, uno lo hace con un muñeco, con Lani, que se llama. Pero es distinto tener que hacerla. O sea, es una cosa completamente distinta. Por eso es que a veces hay que tener como ciertas nociones y ciertas como ideas de lo que podría pasar, ¿ya? Igual que cuando uno hace un simulacro en sí también es como lo que más probable podría pasar. Ya vamos a tener después las distintas variabilidades, distintas formas en cuál podría reaccionar o podría ocurrir. Ahora, dentro de los principios generales del primer auxilio, hay que tener claro que la atención es inmediata y temporal, proporcionar a la víctima de un accidente o enfermedad súbita en el mismo lugar del hecho. Ahora, ¿cuándo yo podría como sacar a una persona de ese lugar para poder brindar el primer auxilio? Bajo una condición en el cual existe una situación de riesgo inminente para el trabajador, o en este caso el accidentado y la persona que esté brindando el primer auxilio. Esa es como la única condición que es como para poder retirar del lugar. Ya, básicamente no queremos que con una emergencia o tratando de controlar una emergencia tengamos una segunda emergencia. Que eso es también como lo que una vez tiene que como evitar que suceda. Ahora, es inmediata porque se proporciona en el momento y lugar mismo del accidente, haciendo uso de los recursos existentes e improvisando si fuera necesario. Ahora, de ahí que siempre uno no haga como, o no escatime en el tema del recurso o lo que yo vaya a necesitar para poder brindar primeros auxilios. Ahora, esto también va a ir dependiendo de lo que tengamos nosotros como elementos. Uno, y si, por ejemplo, estamos trabajando en minería, el mismo reglamento de seguridad minera especifica, por ejemplo, bajo qué condiciones debiésemos nosotros tener un policlínico. O sea, para poder ya brindar una atención de emergencias, pero un poco más contundente, mucho más elaborada. Porque lo que uno puede hacer como primer auxilio, es netamente para salir del paso, que la persona no se agrave más la lesión y poder mantenerla quizás consciente. Ahora, ¿por qué lo digo así de frío? Porque nosotros podemos tener una capacitación que es de un par de horas o un día incluso, y que no es lo mismo que una persona que se ha estudiado y se ha especializado en este tipo de maniobras. Por eso también hay que tener como esa diferencia. Ahora, em, lo otro importante es que muchas veces se tiene que improvisar, pero ya con casos más específicos o cuando quizá una situación no estuvo contemplada, ¿ya? Ahora recuerden que la misma ley también, por ejemplo, obliga a tener en espacios públicos y en espacios privados el tema de los desfibriladores, por lo tanto también tenemos que hacer las capacitaciones para aquello. En el caso del botiquín, tener tipos de botiquín, lo que son las camillas, los cuellos, etcétera. Ahora, cuando uno quiere armar un kit ya de emergencia, es siempre recomendable también consultar y preguntar a la misma mutualidad, ya para que ellos también te puedan dar orientaciones en lo que sí y en lo que no. Lo que sí es pregunta de prueba es que nunca debe haber medicamentos en un botiquín, ¿ya? Y en las casas también, o sea, en los botiquines evitar tener medicamentos y también sí, en las casas evitar mantener los medicamentos en, ¿cómo se llama? Cerca del caso de los niños, para no tener que utilizar una emergencia, o sea, que no ocurra una emergencia y tener que utilizar ciertos elementos para evitar un daño. Ahora, es temporal porque tiene un carácter provisorio y termina con el traslado a un centro asistencial, ¿ya? Y eso siempre uno tiene que remarcar. Cuando una persona está o le ocurre un accidente, muchas veces la forma o cómo ella va a reaccionar quizás no sea lo que uno espera o lo más probable. Las reacciones pueden ser muy distintas de una persona a otra. Lo que sí es importante es especificarle eso, de que lo que está sucediendo es temporal, va a pasar, y así para poder darle un poco más de tranquilidad a la persona, para poder tomarlo en cuenta. Ahora,
Siempre dentro de los principios generales mantener la posición, mantener accidentado en posición horizontal con la cabeza al mismo nivel, ¿ya? Y claro, bajo ese punto de vista también, por ejemplo, tener una frazada, ¿ya? O una manta de polar o estas mantas de emergencia. Bueno, en el contexto de COVID, muchas de las directrices en caso de emergencia hablan de tener estas mantas térmicas, que son como una especie como de papel aluminio, color muy parecido a eso. Y eso ayuda a que mantener el calor de la persona. Ahora, lo que siempre evitar es darle agua o comida, ya pensando que es lo más concreto y lo más correcto. Ahora, excepciones, si el accidentado presenta náuseas o vómitos, debe poner la cabeza de lado para facilitar toda la expulsión y evitar la aspiración de vómitos que pudieran producir asfixia, ¿ya? Cuando una persona está en estado de inconsciencia, o quizás vamos a tener en esta posición, los fluidos tienden a comportarse de manera distinta en el cuerpo, ¿ya? Y por eso es importante que cuando tengamos una persona en esta característica, uno nunca quede sola, siempre con una persona que esté viéndola el 100% del tiempo. Lo otro importante es que, bajo este punto de vista, lo mismo reiterar, no tampoco inducir el vómito. O sea, si la persona vomita, ok, lo va a hacer, pero nosotros no cometamos el error de inducir el vómito. Más cuando una persona ingirió algún producto químico, ¿ya? Eso también es como una de las máximas a la hora de brindar primeros auxilios. Bueno, lo otro importante también es el reconocimiento de las lesiones o ver qué es lo que pasa con la persona. Ahora, en la práctica, uno, por ejemplo, va a poder reconocer ciertos elementos externos y ya cuando tengo un conocimiento más específico quizás, poder ver algún signo de la persona para ver qué sucede de manera interna. O sea, que es lo que muchas veces para el que no tiene experiencia es también lo más complejo. Ahora, el examen del accidentado nos permitirá hacer un reconocimiento acabado de las lesiones y jerarquizar la atención. Rasgue dos cosas de la ropa, nunca las saques y con la menor movilización posible exponga las zonas lesionadas, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Bajo ese punto de vista, entonces, otro elemento importante que debiese existir dentro de nuestro botiquín de emergencias es una tijera, ¿ya? Hay unas tijeras que permiten poder cortar ropa fácilmente, etcétera, y tampoco son caras. Ya hay unas tijeras que por lo general para este tipo de emergencias no sobrepasan los 4.500 pesos, ¿ya? Y eso es también lo que ustedes tienen que tener bien claro. El implementar y disponer un botiquín tampoco implica un gasto económico alto, ¿ya? O sea, hay botiquines para contextos de trabajo bien simples que no valen más de 5.000 pesos. Ahora, los tamaños de los botiquines y la cantidad que estos tengan va a depender de una forma u otra también en contexto. O sea, hay botiquines que te van en 50.000, 60.000 pesos, ¿ya? Pero para un contexto de lo que uno hace habitualmente, como por ejemplo en mi caso, basta con un botiquín común y silvestre, ¿ya? Bueno, en el caso también de la universidad, por ejemplo, tener las camillas respectivas y tener todo el protocolo interno para el aviso y la documentación respectiva para poder, cuando sea necesario, el traslado de un estudiante, ¿ya? O también cuando venga un equipo de respuesta, puede entregar parte de la documentación para que el seguro escolar funcione y pueda pagar en este caso la prestación médica. Lo otro tema también a considerar es las dificultades respiratorias graves. O sea, es lo primero. Si nosotros nos damos cuenta que la persona va a tener alguna dificultad respiratoria, es lo primero que uno tiene que facilitar. Y en ese caso, puede ser también que se deba quizás a un atragantamiento. O sea, una persona quizás no cortó un trozo de carne como debía, o estuvo comiendo, no tomó agua, o cualquier motivo que pueda generar tal, tal evento. Ahora, otros temas también que puede generar una dificultad respiratoria es cuando quizás la persona está realizando un paro cardiorrespiratorio. Y que ahí también la persona va a tener que, en el fondo la gente que empieza a ver esto, o va viendo los primeros auxilios, tiene que también de una forma u otra identificar. Otro tema que también que se hace muchas veces para poder ayudar a que la persona pueda respirar es tratar de colocarla recta, sentarla y elevando los brazos, ¿ya? Y si tiene algún elemento atorado, realizar la famosa maniobra de Helmich o de Helmich, que en el fondo es una persona se coloca detrás de la otra con los puños en esta posición en la boca del estómago para hacer presión y así que la persona pueda botar lo que tenga quizás atragantado en su garganta. Y también
darnos cuenta que esa maniobra va a ser diferenciada también para los pequeños, específicamente para los bebés, y también para los chiquititos, que es muy similar a la maniobra que se utiliza en esos casos. Bueno, lo que corresponde a las hemorragias, Jan, ¿voy a preguntar a usted? Sí, eso lleva a una posición de las manos, ¿cierto? Una posición Sí, especial. sí. ¿En qué contexto? ¿En el de los niños? No, cuando alguien está atorado con alguien y le hacen esa maniobra. Las manos tienen que ir así, una sobre la otra, Ya. ¿ya? O si no, como una mano y así. Un puño y la otra sí. Ah, Claro, pero lo ideal es que para que pueda generar una presión en la boca del estómago. sí, ahí se genera una presión. Ojo, ese tipo de accidentes pasa mucho, más de lo que ustedes piensan. Profesor, Y la presión es como con el dedo pulgar, ¿cierto? mira, yo lo que he visto es con el puño, Sí, es con el puño. Es con el cuando puño. tienen este puñado, el puño va a la boca del estómago y ahí hace presión con la otra mano. Y le hace el este. Si incluso, por ejemplo, con los bebés, lo que se hace, se les toma de espalda, se marca una cruz y con esta sección de la mano se les pega para evitar o facilitar la expulsión del elemento extraño, que ese es como el concepto que siempre se acuña. Incluso también existe, profesor, alguna como directrices para cuando a uno le pasa a uno mismo. Sí, Con una silla parecía que uno se pudiera acostar, Sí, es claro. sencilla. Porque uno podría salvarse la vida en ese sentido, si está solo. Sí. A sí, mí me hicieron ¿cómo se llama? Una capacitación en Pascualapa cuando estuve allá de eso. Eso no me acordaba de la posición de las manos, sí, ahora, por eso le pregunté. sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, lo más paradójico que cuando a ti te capacitan en primer auxilio, lo que tú muchas veces más aplicas primer auxilio es en la casa, o en un contexto de familiar, un contexto de amistades, Claro, sí. más que en el trabajo a veces. Por lo menos a mí me ha pasado más en un contexto familiar, específicamente con quemaduras, con cortes y con atragantamientos. Son como los tres más. Y lo otro también que es muy recurrente son las intoxicaciones. ¿No? Y con las intoxicaciones hay nada que hacer, no inducir al vómito, tomar el producto y automáticamente ir a urgencia. ¿Ya? Y eso es lo que tiene que hacerse sí o sí. Ahora, con las hemorragias van a pasar también varios fenómenos en sí. Bueno, el tema del torniquete ya prácticamente es algo que ya casi no se está aplicando. Y de hecho muchas de las directrices, cuando uno ya empieza a ver como las actualizaciones que hay en primer auxilio, lo indican. Ahora, hay casos que amputaciones severas, elementos así, que ya de una forma u otra hay que aplicar un torniquete. Pero no es tan recurrente, o sea, un riesgo de amputación, o una amputación, mejor dicho, como consecuencia, porque el riesgo sería contacto de un elemento móvil. Existe sí, pero no en todas las actividades. ¿Ya? En lo que son, por ejemplo, las actividades de cocina o de atención de casino-restaurante, lo que son los cortes es como lo más. Y también quizás poder, con alguna máquina eléctrica, alguna rebanadora, poder también perder parte de la mano. Pero es como Profe, ¿y en esos el torniquete contextos. con qué se reemplaza? Mira, el torniquete por lo general, lo que yo he estado leyendo, es como haciendo presión, presión con un paño limpio. Ya. ¿Ya? Ahora, de ahí que, por ejemplo, en el botiquín, lo que uno puede colocar también son las famosas gasas antiadherentes, que en el fondo es una tela no tejida, que cual tú lo aplicas con presión en la herida y ya la sangre, por ejemplo, al secarse, no se va a adherir completamente. Porque si tú colocas gasa en una herida y luego la sangre se seca, al sacar la gasa, Claro. sacas todo. Termina sacando todo, claro. ¿Ya? Por eso también, y de hecho esas gasas no son caras, no son caras, sí a veces cuesta encontrar, más ahora en el contexto de COVID, que ciertos elementos o insumos que no son tan fáciles de poder encontrar. Claro, eso Claro. es algo que pasa. Lo otro importante en el botiquín también chiquillo, aunque lo hayamos nombrado un poco la semana pasada, es siempre tener botellas de suero y agua envasada. ¿Ya? Netamente, ¿para qué? Para poder hacer limpieza de la herida. Y la otra premisa, que también les pregunté prueba, las heridas se deben mantener limpias. No se deben echar ni cremas, ni pomadas, ni ungüentos, ni las cosas que uno escucha a veces, para poder em, también poder tenerlo, como se llama, en, en cuenta. Ahora, siempre cuando tengamos las hemorragias, lo mismo, un corte, lo ideal es con un paño limpio y aplicar presión, ¿ya?
Ahora, No ¿cuándo? sé, Sígueme, Tania. ¿no está compartiendo? Pero, se me ha pasado varios días ya. Ya. Ahora, hay que a veces tener ciertos cuidados, por ejemplo, cuando tenemos una persona en estado de shock, ¿ya? Y en ese aspecto, ¿cómo uno puede reconocerlo? ¿Ya? En este caso, el pulso débil. Y en estos contextos siempre tomar el pulso en esta sección de la mano. ¿Ya? Ahora, la piel se coloca pálida, empieza a ponerse fría y un tono húmedo. ¿Ya? Es muy húmeda la piel y también empieza a modificarse un poco la coloración de la piel. Ahora, en la cara, en este caso de la persona, para poder reconocerlo, hay que ver si tiene las pupilas dilatadas, en el fondo mucho más abiertas de lo normal, y si pierde el brillo de los ojos. En este caso, como la humectación del ojo, y se tiende a ver mucho más opaco. Y lo otro, ver si la persona presenta náuseas o quiere vomitar, y también ver cómo es la respiración. O sea, en ese sentido, poder identificar si presenta una respiración no normal. O sea, o lo mejor que uno pueda. Hay veces que uno tiene alergias o una rinitis, por ejemplo, y tus vías nasales no están lo más óptimas para poder hacer una respiración normal. Ahora, siempre preocúpese de mantener la temperatura normal del accidentado, y eso es primordial. Para eso, frazadas, colchas, mantas. Las frazadas de polar no son caras, uno las puede comprar hasta los supermercados, y ahí muchas veces no exceden un valor económico elevado. Y abriga y aísla el suelo cuando la temperatura ambiental es baja, en caso contrario manténgalo con ropa liviana, evitando el sobrecalentamiento. O sea, en el fondo, que basta con una frazada o dos frazadas dependiendo de qué tan frío esté, ¿ya? Para poder en el fondo evitar que la persona pierda temperatura y empiece a hacer o a complejizarse un poco más una situación. ¿Ya? Lo otro importante siempre es mantenerla a la persona tratar de mantenerla consciente o despierta. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en ese contexto el cerebro se mantenga oxigenándose y no tengamos pérdida de conciencia. Y ahí viene la complejidad. Cuando la persona pierde conciencia, en la práctica el cerebro no está oxigenando. Y ahí lo que se demueren en brindar el primer auxilio o la ayuda más compleja puede ocasionar de una forma u otra un daño a la persona. Lo importante, no actuar precipitadamente, una actitud tranquila permitirá dominar la situación y actuar con eficacia. O sea, lo que uno también tiene que pensar de una forma u otra es decir, ok, la emergencia va a ser temporal, va a pasar, no va a ser eterna. Por lo tanto, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tratar de brindar la ayuda lo mejor posible para facilitar que cuando llegue equipo de respuesta, la evacuación de la persona o que le brinden el primer auxilio más avanzado se pueda hacer de mejor manera. ¿Ya? Y hay varios principios. El primero es que no tienen que estar todas las personas, o sea, tienen que estar las personas justas y necesarias. Y en ese contexto, uno para evitar, porque hay siempre un tema de curiosidad y un tema de morbo. Cuando ocurre algo, están todos pendientes viendo qué pasa o qué sucede. Y ahí en esa época, en ese contexto, conversar, explicarle y también asignar como actividades para distintas personas. O sea, por ejemplo, que varios se encarguen de, de mantener abiertas las puertas, por ejemplo, o de recibir a un equipo SAMU y explicarle dónde es, mantener las puertas libres de alguna cosa que puede entorpecer el acceso, entre otros elementos, ¿ya? Pero eso es lo importante. Ahora, una persona en un estado no tranquilo, en un estado de histeria, puede, por lo general puede en el fondo llevar este estado también a otras personas. Y ahí en el fondo tratemos de controlar una emergencia, no generemos más emergencias que en el fondo no vamos a poder controlar de manera tan sencilla. Ahora, asegúrese que una tercera persona solicita ayuda médica, ¿ya? En ese contexto es como lo que uno siempre hace. O sea, cuando ocurre una emergencia, en un contexto de aula, lo que uno siempre hace, el profesor se queda y el mismo profesor le pide a un estudiante de que vaya y avise al colega más cercano que encuentre, ¿ya? Y después que le avisa a ese colega, uno ya, por ejemplo, manda al mismo estudiante a avisarle, por ejemplo, a la secretaria o a alguien más para que ya empiece a hacer el llamado, ¿ya? O para que también sepa la demás jefatura de lo que hay una situación que está ocurriendo. Ahora, nunca dejar solo al accidentado. Ahora, dentro del plan de emergencia que nosotros tenemos que estipular y definir, siempre es bueno
tener como una organización de la comunicación. O sea, tener definido internamente personas que van a comunicarse con un cuerpo de emergencia para poder, en el fondo, dar que lleguen lo más pronto posible a la instalación. Eso es un contexto. Y el segundo contexto que nosotros también tenemos que explicar y señalarles qué es lo que se comunica. Nunca olvidar que la información tiene que ser breve, precisa y concisa. O sea, hombre con textura media, sobre 30 años, sufrió, por ejemplo, una caída de espalda y no presenta, por ejemplo, respiración. ¿Ya? Cosas concretas. O sea, no hay que explicar qué pasó, por qué no. Es lo que pasó en sí. ¿Ya? No es como darle vueltas a una situación. Rodrigo. Profe, le hago una consulta. Por ejemplo, en una faena, si el día de mañana nos toca que sea menor, que no tenga un equipo de emergencia y cosas así de respuesta, ¿y en qué momento recomienda usted que uno tenga que trasladar a la persona? Casi siempre se piensa eso, de que se trae un vehículo, se sube y entiende y cuando debería a lo mejor estabilizarse, ¿en qué momento? En un caso de una hemorragia extrema, ¿qué podría pasar? Mira, lo que pasa es que acá viene un tema. Primero que todo, si pasa algo en el trayecto, ¿quién se hace responsable de eso? Sí, eso es lo que uno piensa. Uno. Dos, tú tienes como la técnica para poder en el fondo estabilizar a la persona y lo que todas las maniobras que tú hagas no produzcan un daño a la persona. Porque ese es un punto. Quizá yo lo quiera trasladar desde toda mi buena voluntad. Yo tenga todas las ganas de trasladarlo. Pero si el traslado que yo hago es incorrecto y produzco un daño mayor en la persona. Claro, eso es lo que uno se plantea, sea más racionalmente, pero se piensa a veces en los momentos que es así. Mira, en la mayor parte de los momentos se piensa. ¿Ya? Mira, hay emergencia, emergencia. O sea, si por ejemplo la persona se cayó de 3 metros de altura y perdió conciencia, si lo van a trasladar, hay que ver quién asume las consecuencias o quién asume la responsabilidad del traslado. Pero el traslado, así, ¿Ah? habiendo una, ¿cómo se llama? Policlínico, ¿Mm? ahí sí están capacitados para eso, ¿cierto? Sí, pues, pero si tienen también el equipo para poder hacer la evacuación. Pues. Claro, la ambulancia, cosas así, ¿no? Sí, Claro. sí, pues. Tania, No, a lo que preguntaba mi compañero Rodrigo, en faena tiene que haber un procedimiento de accidente. es que lo tiene que haber, Sí, pero por ejemplo, la misma ley obliga a que todas las faenas, indistintivamente del tamaño, tengan un policlínico. no. Ese es el punto. Y eso es como lo que responde a lo que pregunta Rodrigo. Claro, Policlínico, cuando no lo tiene, claro. El no generalmente lo el tiene. policlínico están en las empresas grandes, ¿no? Sí, po. O sea, ahora hay que ver, por ejemplo, si el mismo reglamento de seguridad minera o aparece alguna norma complementaria que ya obligue a que toda faena, independiente del tamaño, tenga que tener un policlínico. Sí o sí. Porque hay que ser bien lógico. Por ejemplo, imaginémonos una faena minera que quede en Alto del Carmen. El tiempo de demora para un primer auxilio igual es complejo. ¿Ya? O sea, cuando muchas veces cuando se diseña una faena o se tiene la opción de poder participar en todo eso, créanme que el factor médico o el factor de asistencia médica es bien importante. Y de hecho, muchas veces las empresas contratan equipos médicos directos. Claro. Lo que decía usted en ese ejemplo, lo mismo que en esos sectores, las partes rurales, el tema de la agricultura, que en ninguno se maneja un policlínico ni procedimientos casi menores, entonces es muy difícil esperar, a veces no hay ni cobertura. ¿No? ¿Sí? Y más aún que uno de los accidentes que se da mucho en agricultura viene todo lo asociado a la ingesta o al contacto con productos químicos, con agroquímicos, con plaguicidas, con esas cosas. Claro, eso es así. En la fumigación, en todo ese tema. Sí. Entonces, ahí uno también se da cuenta de que hay que ponerle como harto ojo a varias situaciones. Pero como siempre yo digo, nunca se planifica o se ve eso. Y se actúa sobre la marcha. Y cuando pasa algo te preguntan, oye, ¿y esto por qué no se dijo? Pero cuando ocurre una complejidad, una situación bien compleja, resulta que los capitanes aparecen solos.
Entonces, eso es como lo que uno también tiene que darse cuenta, o sea, en ese aspecto ser bien concreto. Mira, a mí qué me dice la experiencia, si tenemos la ocurrencia de un accidente grave, como por ejemplo caídas, cosas así, em, la, el traslado es súper dificultoso, que lo puede hacer uno. Ahora, asumiendo la responsabilidad de un traslado, por lo general que hacen muchas empresas cuando hay quemaduras, por ejemplo, cortes, amputación y cosas así, lo trasladan ellos mismos al hospital. Y en ese aspecto la empresa asume la consecuencia. Claro, por ejemplo, en el caso de un infarto, por ejemplo, donde los tiempos son extremadamente cortos. Mira, me dio una... Yo estaba chico, de haber sido chico, el año 90 y tanto, 20, 30 años atrás, más o menos. Y en esa época la prevención era como ahora, ¿cachai? Entonces incluso me acuerdo que cuando ocurrían paros y cosas así, eh, pescaban una camilla, esas típicas camillas de emergencia, la colocaban en el picape de la camioneta y habían dos personas haciéndole RCP mientras la camioneta partía zumbada a un hospital. Claro, ¿Ya? Y en ese aspecto también hay que ponerse a pensar que uno... Es que es bien dicotómico porque yo tengo en el cuerpo, ¿cuántos cursos? Tengo que tener unos 4 o 5 cursos de primer auxilio. Y tengo esos cursos también de primer auxilio y rescate en alta montaña y en faena subterránea. Y a ti te dicen un montón, te dan todas las orientaciones correctas de qué hacer, qué no hacer, cuáles son los posibles escenarios. Pero cuando tú ya estás viendo un accidente o estás participando y brindando el primer auxilio, la historia es súper distinta, es muy diferente. Entonces es como lo que uno siempre dice de que es distinto estar en el momento ahí, en el caso ahí. ¿Ya? Pero también hay ciertas situaciones que las empresas asumen la responsabilidad y porque es un tema humano, de nuestro instinto como humano, es brindar ayuda. Esto siempre se va a hacer así, siempre. ¿Ya? Ahora, no da líquido de ninguna naturaleza y no hay ninguna lesión que justifique administrar líquidos al accidentado. O sea, también tenemos otra como obligación más. Y mantener al público alejado del accidentado. ¿Ya? Eso siempre uno lo pide. Razón, motivo, en un lugar pequeño van a estar quizás 5 o 6 personas. Lo que uno hace es saca a esas personas, que se quede una que está vigilando y otra en la puerta para poder facilitar el ingreso cuando hay un equipo de respuesta. ¿Ya? ¿Para qué? En el fondo, para no dificultar más la situación. No permita que el accidentado vea sus propias lesiones. Y eso también es una cosa importante. Y lo otro es no hacer comentarios inoportunos pensando que la persona tiene pérdida de conciencia. Ahora, muchas veces, ¿por qué no se permite que el accidentado vea sus propias lesiones? Es para que no se asuste y quizás se desmaye o haya una pérdida de conciencia. Por eso también es importante evitar ese evento. Bueno, puntos claves a recordar. Debes saber jerarquizar la atención hacia aquellas lesiones que no permitan demora, como por ejemplo normalizar la respiración, perdón, contener la hemorragia y controlar el estado de shock, que en el fondo la persona tengamos una alteración de su conciencia. Ahora, debe proporcionar atención específica por cada lesión de forma rápida y eficiente. No mover cuando se supone fractura de columna, solicitar auxilio médico rápidamente, no abandonar el herido, no dar líquido de ninguna naturaleza y mantener al público alejado y mantener la temperatura normal del cuerpo. Cuando uno empieza a ver estas cositas, uno de una forma u otra dice, ok, debo de una forma u otra mantener ciertos elementos en el botiquín y también ver cómo hago la parte operativa. O sea, cuando uno quiere colocar primeros auxilios como una medida de control dentro del procedimiento o plan de emergencia, estos elementos también tienen que estar inmersos, tienen que estar escritos. Y también capacitar a las personas, independiente de que las técnicas de primer auxilio lo haga un personal externo. Sin embargo, las normas generales de primer auxilio, eso sí tenemos que nosotros mantenerlas siempre dentro del plan de emergencia. Nunca olvidar aquello. Ahora, lesiones traumáticas y heridas. Bueno, conjunto de lesiones que sufre el organismo por acción de una violencia externa. Estos traumas pueden afectar los tejidos blandos del organismo, piel, músculo, etc. y los tejidos duros, huesos. Ahora, cuando empiezan a suceder accidentes de estos tipos,
una de las primeras normas básicas es que evitar que el herido se mueva por sus propios medios, tratar de calmarlo, contenerlo para evitar esta acción. Y así en el fondo evitar que la lesión aumente en cantidad e intensidad. Bueno, tenemos propios los tejidos blandos, que son contusiones y quemaduras, que en este caso básicamente en lo que es la piel, ¿ya? Y algunas secciones blandas del cuerpo, como los músculos, tendones, o ciertas partes, por ejemplo, básicamente asociadas con eso, ¿ya? Y propios los tejidos duros, que son fracturas, luxaciones y los famosos esguinces, ¿ya? Ahora, luxaciones y fracturas son bastante complejas a veces, ¿ya? Porque hay, por lo general puede también salirse la articulación, salirse el hombro, la rodilla, y eso a veces volverlo a colocar, no sé si todos lo sabrán hacer, ¿ya? Y eso es un tema también muy, muy importante poder tomar en cuenta. Ahora, para estos casos de quemadura, esguince, para poder bajar temas, el tema también de las compresas frías y calientes, ¿ya? Aunque cuando ocurre una fractura de este tipo, en primera instancia se aplica frío y después ya cuando se empieza una fase de recuperación de la lesión hay que empezar a aplicar calor, con qué objetivo de que la irrigación sanguínea aumente, ¿ya? Y así puede haber favorecerse la recuperación temprana de un tejido, en este caso que tiene una herida. Bueno, las contusiones se llama contusión a la lesión producida por objetos romos sin daño aparente en la piel. Y tenemos los famosos hematomas, ¿ya? En este caso el cototo o el chichón, y la esquimosis de la zona, que es el moretón. O sea, una cosa es la inflamación y otra cosa es el color que pueda tener esto, ¿ya? Ahora, lo mismo, ¿ya? Si pasa esto, no empezar con las típicas recetas para el momento, de, no, es que yo vi una serie, y en la serie decía que cuando ocurre un moretón hay que colocar un pedazo de mantequilla para que baje la inflamación, etcétera. ¿Ya? Nunca olvidar, nada de cremas, ni pomadas, ni cosas externas que no correspondan, ¿ya? Eso también es pregunta de prueba. Esta parte que yo siempre les digo, no la parte que es pregunta de prueba, sino lo anterior, lo que les decía, cuando uno como que explica el plan de emergencia y explica la actuación de la emergencia, pero en base a primer auxilio, como las normas generales, eso también debe como remarcarse, recalcarse, ¿ya? Eso mismo, de que no se tiene que dar lociones ni cosas raras en caso de un accidente. Bueno, tenemos heridas, a ver, acá, ya. Bueno, tenemos atención, primer auxilio, antes de las primeras 24 horas aplicar compresas frías o hielo, y después de las 24 horas aplicar calor local, compresas calientes, ¿ya? Ahora, muchas veces las compresas, las frías, quizás no se pueden comprar o quizás no hay, ¿ya? Y me acuerdo una vez que me hizo un comentario, no me acuerdo si fue una paramédico o una enfermera, de que para una compresa fría, bueno, las compresas frías, de una forma u otra, igual tienen que envolverse una toalla, un trapito o un paño limpio, para que el frío no entre en contacto directo con la herida, o con la sección de que uno quiere aplicar frío. Entonces me explicaban ellos de que gel para el pelo, y estas bolsas que tienen un sello que la marca empieza con C y termina con C, eso uno lo abre, le echa gel para el pelo, la cierra, y uno ya tiene ahí una compresa fría. En el fondo tú puedes colocar en el refrigerador y pueda servir para esos menesteres. Ahora, una contusión que en este caso va a ser, por ejemplo, un golpe, como lo que tenemos acá cuando uno se golpea un dedo con un martillo y aplica un vocabulario quizás no muy correcto. Para ese contexto, lo que es compresas frías o hielo, ¿ya? Ahora, aunque parezca paradójico, este tipo de accidentes que uno dice, pero ¿cómo pasa? No pasa. Y es más habitual de lo que uno piensa. Recuerden, chiquillos, que el 70% de los accidentes se ven involucradas las manos, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora tenemos las heridas, que en este caso van a ser, por ejemplo, heridas abrasivas. Un ejemplo de esto es si estamos con un taladro, y en el taladro colocamos una escobilla, para que con la revolución del taladro gire rápidamente y, por ejemplo, pueda limpiar una superficie. O quizás estuvimos pasando por alguna correa transportadora y pasamos con el brazo a llevar
y tuvimos una herida de tipo abrasiva acá en la piel. Ahora, esto también supone que vamos a tener que tener ciertos cuidados, ¿ya? Para poder en el fondo mantener la herida lo más óptima posible hasta que pueda recibir una curación como corresponde. Ahora, esto igual trae ciertas complicaciones que obligan a mantener la limpieza adecuada, ya que por lo general se va a exponer parte de la piel, y si la herida es más profunda, parte de la musculatura. Y por lógica puede ingresar mucha mayor cantidad de algún elemento directo al torrente sanguíneo. Por eso que uno llama a no colocar cosas que no corresponden, netamente para eso. Tenemos también heridas cortantes, que en este caso cuando un elemento corto punzante entra en contacto directo con la piel, ¿ya? Recuerden que el peligro es el cuchillo, el riesgo del contacto con el elemento cortante punzante y la consecuencia sería el corte. Para poder también tomarlo de esa perspectiva. También tenemos heridas punzantes, que esto da básicamente cuando una herramienta cae de punta sobre una parte del cuerpo. De ahí que cuando tengamos este tipo de riesgos de elementos con elementos cortantes o punzantes, el uso del zapato de seguridad y el uso del guante es de manera obligatoria. ¿Ya? O sea, yo siempre he dicho que el EPP tiene que utilizarse bajo ciertos contextos, lo que uno siempre les dice, pero en el contexto de las manos, y tienes que hacer trabajo con esto, el guante va siempre. ¿Ya? Lo mismo, porque son elementos que nosotros utilizamos a diario para muchas cosas, para más cosas de lo que uno piensa. O sea, no sé si alguien ha hecho el ejercicio de pensar qué podría si no tuviera, por ejemplo, el dedo pulgar. Y la mano se comportaría de esta forma. Y costaría mucho hacer el efecto pinza. Sin el dedo pulgar, haríamos una cosa así con los dedos, ¿ya? De ahí que cuando uno pierde un dedo, la ley, cuando uno ve la cotización diferenciada y el índice de gravedad, el día a cargo no es una cantidad menor, para poder tomar también en cuenta. Tenemos también las contusas, en las cuales la herida o un golpe produjo una inflamación, una contusión, en esta sección de acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en este contexto? Bueno, la atención de primer auxilio consiste en efectuar una curación cuyo propósito es hacer la herida, protegerla en medio externo y prevenir hemorragias o infecciones. Y si existe una hemorragia, debe contenerse inmediatamente. En ese contexto, una gasa no adherente se coloca y se aplica presión. ¿Ya? Netamente eso. Ahora, cuando uno ve esto, que es hacia la herida, o sea, en el fondo limpiarla, luego, colocar, por ejemplo, alguna gasa o algún elemento para evitar que la herida entre en contacto directo con el ambiente. Si ustedes se dan cuenta de esto, es básicamente que mantener la herida limpia y protegerla. No habrá ningún momento de tener que aplicar un elemento externo. ¿Ya? Ahora, lo que también se hace en algunos contextos es se limpia la herida y todo el borde completo de la herida se tiende como a limpiar con algún jabón, por ejemplo, o se pasa algún algodón con una cantidad de alcohol, ¿ya? Para también dejar el contorno de la herida lo más limpio posible. Ahora, nosotros también tenemos, por ejemplo, un cuadro de heridas, en el cual vamos a tener los tipos, cuál puede ser, por ejemplo, el agente que lo causó, ¿ya? Quizás también alguna manifestación o alguna característica que nos diga de manera más clara el tipo de esto, y en este caso el riesgo, que si ustedes se dan cuenta de esto, el riesgo desde el punto de vista médico, es como un poco raro, es como cuando uno quiere ver el riesgo, pero desde el contexto de la conducción. Tienen como la misma lógica a veces. ¿Y cuál sería el tipo de atención que podría, por ejemplo, tener la persona? ¿Ya? Que eso también es como importante a poder considerar. Ahora, claro, primer auxilio, básicamente acá hay varias cositas que nosotros podemos hacer, pero los traslados, ¿ya? Eso también hay que asumir la responsabilidad que uno puede tener, ¿ya? Ahora, el tema del traslado también de un cierto punto es como un poco contradictorio porque la ley de accidentes del trabajo, el CM-144, dentro de las obligaciones que establece para el empleador, dice algo súper claro y conciso,
que el empleador debe facilitar el acceso a los primeros auxilios, la atención médica oportuna. Entonces, como claro, una parte te dice, ok, si ocurre algo, perfecto, llévalo tú. Pero también dice, oye, pero si ocurre algo, tú asumes la responsabilidad. ¿Ya? Ese también es como el tema a considerar muchas veces. Uno de los elementos bien importantes es el lavado prolijo de manos. ¿Ya? Y cuando uno dice prolijo, es prolijo. No echarse jabón, agüita y listo. No. En este caso, lavarse la mano completa, ¿ya? Y las otras recomendaciones, relojes fuera, y aunque parezca un poco complejo a veces, son las uñas. ¿Ya? Uno siempre recomienda en estos tipos de contexto tratar de mantener siempre las uñas cortas. ¿Ya? No sé si todos tienen la costumbre de cuando se lavan las manos, tomar una escobilla para uñas y escobillarse las uñas. ¿Ya? Son motivos porque no tiene una textura lisa, sino que tiene también distintos contornos y cuando está un poco más larga, tiende muchas veces a quedarse cierta cantidad de mugre en las uñas. Por eso que uno recomienda, ojo, recomienda, no lo tomen como una obligación en sí, siempre en estos contextos en los cuales nosotros sabemos que por las características del trabajo se ocurra como tener que brindar primero auxilio, el tema de las uñas cortas. ¿Ya? O sea, es algo que uno recomienda, o sea, uno sugiere. Bueno, el tema del pelo, siempre es pelo tomado, con una moña, etcétera, ¿ya? O sea, eso es como lo más lógico, o sea, no como una vez una faena que dijo un jefe que las mujeres tenían que cortarse el pelo. Entonces no corresponde eso, ¿ya? Porque en el fondo el pelo largo o corto no va a hacer mucha diferencia en la atención de primer auxilio. Sí va a hacer diferencia cuando tengamos un riesgo de atrapamiento. Por eso que el pelo siempre tiene que ser tomado, para poder también tomarlo esa perspectiva. Ahora, aseo cuidadoso de la piel que rodea la herida con agua y jabón, o sea, en el contorno de la herida, nunca directamente, ¿ya? O sea, hago con jabón no directamente en la herida, ¿ya? Sí, muchas veces lo que se aplica es se coloca como la piel o el brazo en un ángulo o la herida y se le rocía un poco de agua, no tampoco en cantidad abundante, por si puede haber algún cuerpo extraño en el interior de la herida, ¿ya? Eso es lo que a uno a veces cuando te capacitan te explican eso. Ahora, limpia la herida con agua hervida, tibia o fría, dejando correr el agua de la zona limpia a la sucia. De ahí también la importancia de esto, de limpiar bien el contorno de la herida en la parte externa. ¿Ya? Bueno, ahora por un tema de contexto a veces como de pandemia, cosas así a veces como que cuesta encontrar o cuesta hacer. Y lo que están vendiendo mucho son como unas toallitas, unos pads de algodón, o sea, de unas toallas de alcohol, perdón. Y con eso también se hace una limpieza por el contorno de la herida, ¿ya? Ahora, lo principal es esto, que el agua esté hervida o servir con un poco de agua fría, ¿ya? Y tratar de que el agua sea embotellada para que evitar que pueda tener algún elemento que pueda ocasionar un problema mayor. Bueno, eliminar cuerpos extraños como piedrecillas, tierras, astillas y otros que no estén incrustados. Y así ya está incrustado, a veces la limpieza no se va a poder realizar con los medios que uno tiene. Y eso también es un tema a veces. Aplicar desinfectante en los bordes de las heridas, alcohol yodado, mercurio y timerosal. Bueno, el alcohol yodado ya prácticamente no está. Y de hecho, el yodo, como, bueno, yo tengo 37 y el próximo año cumplo 38. Y cuando yo era más pequeño, la povidona o el yodo era algo que se vendía en todas partes, hasta en los almacenes de barrio. Ahora no. Ahora encontrar povidona o yodo es súper complicado, no es tan sencillo. Y lo que uno más encuentra es el alcohol y después también algunos elementos o líquidos que tienen características muy similares al alcohol, pero que no presentan esa irritación o ardor que da cuando uno aplica alcohol directamente o cercano a una zona lesionada, ¿ya? Son algunos peróxidos, algunas cositas así. Bueno, cubrir con gasa, apósito estéril o paño limpio y fijar con tela adhesiva. ¿Ya? Eso también es lo que se recomienda en el caso de herida de este tipo. Quemaduras. ¿Ya? Chicos, hasta este punto, ¿alguna duda o consulta? Por mi parte no.
¿No? No, profe. Profe, todo claro. Ya. Y se dan cuenta, son bastantes diapos, pero se avanzan rápido, ya, porque en el fondo preferí como configurarla así para que sea más conciso y más mejor explicado. Quemaduras, chiquillos. Ya, las quemaduras, cuando uno analiza una quemadura como consecuencia, uno tiene que preguntarse primero cuáles son los peligros que lo puede originar. Y vamos a tener siempre frío, calor, electricidad y productos químicos. ¿Ya? Ahora, calor, electricidad y sustancias químicas que pueden comprometer partes vitales del organismo. ¿Ya? Y acá tenemos un ejemplo bien concreto, los chiquititos. ¿Ya? La literatura española, ¿qué nos dice con respecto a los chiquititos o a las personitas, como yo le digo a mi señora? Es que hasta los 5 años un pequeño se va a accidentar de 3 a 5 veces. Hasta los 5 años. Y una niña de 1 a 3 veces hasta los 5 años. O sea, el hombre siempre va a tener como una facilidad mayor para poder accidentarse, ¿ya? Pero por un tema de impulsividad y un tema de curiosidad, ¿ya? Porque la curiosidad en los niños es algo pero impresionante, ¿ya? O sea, para ellos cuando empiezan a descubrir cosas, para ellos todo es nuevo. Por lo tanto, la curiosidad está mucho más activa y se da en bastantes contextos. Ahora, tenemos exposición a calor o contacto con objetos calientes y vapores o gases calientes, que es lo que un día Jan estaba haciendo una pregunta en relación con esto, ¿ya? Para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. Ahora, también tenemos exposición a calor, o en este caso exposición al sol, y las quemaduras por frío, nieve o hielo. Este tipo de quemadura, chiquillo, es súper compleja, ¿ya? Es muy compleja. Por eso es que uno siempre cuando tenga que hacer trabajos que impliquen una exposición ocupacional a frío, siempre se mantengan todas las medidas de control. O sea, desde los guantes primera capa, segunda capa, nunca vestirse con una sola capa de ropa, sino con distintas capas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el calor se pueda mantener en el cuerpo de mejor forma. Ahora, claro, tenemos la exposición a calor, eso es cierto. Y para eso uno siempre tiene que también explicar o proponer de evitar que ciertos trabajos se hagan en horas donde tenemos mayor cantidad de luz del día o la radiación solar es más fuerte, ¿ya? Que por lo general siempre es como del periodo, como desde las 11 a las 3 de la tarde. O sea, uno propone en el fondo. Ahora, sin embargo, existe el protocolo o existe la guía técnica para la exposición a la radiación ultravioleta de origen solar, ¿ya? Y ahí también esa guía técnica te va a definir de manera bien concreta el tema de los tiempos de exposición o a qué hora se permite la exposición a la radiación ultravioleta de origen solar, que en el fondo está expuesta al aire libre. Ahora, acá para nosotros siempre de septiembre a marzo va a ser la época en que tenemos mayor nivel de radiación solar. Medidas de control para ese contexto, agua libre y disponible para todos los trabajadores, ropa manga larga y el uso de gorros, lentes oscuros y un bloqueador solar. Nunca olvidarnos de aquello. Ahora, una quemadura sobre el 50% del cuerpo es mortal. ¿Ya? Eso es lo que dice la literatura. Ahora, cabeza y cuello siempre va a equivaler más o menos un 9% del cuerpo, cada miembro superior un 9%, cara, etcétera. Ahora, lo principal siempre es prevenir o el objetivo de cuando uno aplica alguna técnica de primer auxilio en este contexto, es qué cosa, es prevenir una infección, calmar el dolor y prevenir el shock. O sea, que el dolor sea tan grande que la persona pierda la conciencia y se desmaye. Que eso es como lo importante a considerar, ¿ya? Ahora, el tema de la compresa fría de la bolsa es así, que se puede hacer con gel para el pelo, es bastante recomendable, ¿ya? O algunas familias lo que hacen, mantienen botellas con agua para que ésta se enfríe en el caso de una quemadura, ¿ya? En el fondo, lo que uno hace a veces, lleva, por ejemplo, uno de los chiquititos al baño, a la tina, y le aplica agua, ya cuando empieza a bajar la molestia, y de ahí se empieza a aplicar, por ejemplo, una compresa fría cada cierto intervalo de tiempo, ¿ya? Ahora, siempre, antes de, como yo siempre he dicho, muchas veces antes de ponernos a pensar en qué medidas de control tener o qué medidas para propiedad primer auxilio, preguntémonos algo, ¿qué mejor podemos hacer para evitar ciertas cosas?
¿ya? O sea, las cocinas, no sé si ustedes han percatado un detalle, que la parte trasera tienen como unas cadenitas, unas cadenas. No sé si se han percatado de eso. Sí, 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 sí. Son para ¿Sí? fijar a la pared, ¿cierto? ¿Entiendo? Exactamente. Ese es el objetivo que tienen, fijar a la pared. ¿Para qué? Para que cuando un niño se empieza, no se columpie y se le vaya la cocina encima. Lo otro es Claro. que a veces venden como unas barandas para el cotón en la cocina. Y si tenemos niños, evitar, por ejemplo, cocinar en los focos de adelante, que es cocinar en los focos de atrás. Esas son como las recomendaciones que siempre se dan. O sea, siempre me he preocupado el tema de la prevención de los niños, porque la curiosidad, no es que solamente mató al gato, sino que la curiosidad genera accidentes. Sí. No, le iba a decir, le iba a hacer mención respecto a lo mismo que antiguamente, me acuerdo de los 90 por ahí, habían demasiados niños con quemaduras de cocina así, Sí, con ollas a presión, con ollas hirviendo, de cualquier cosa que estuvieran haciendo, legumbre, qué sé yo, y quedaban terribles, con secuelas de por vida, lógicamente. sí, es que también eso pasa por un tema de... Hay un tema también, yo lo veo como un tema social. ¿En qué sentido? Siempre la crianza de los niños le achaca como una responsabilidad y un deber a la mujer. Sí, Entonces, ¿qué puede hacer, por ejemplo, una mamá que esté sola con dos o tres niños? Va a tener que estar siempre con uno en el brazo, que va a ser más pequeño y más dependiente. Y ahí se van a producir también ciertos temas. O sea, todavía claro. no está como arraigado como un pensamiento como social, como el fondo de la idiosincrasia, un pensamiento como sociedad, de ver el tema de la crianza de los hijos como algo más de dos, no de uno. Claro. Pero eso es un tema que va a costar trabajarlo o que se modifique en el corto plazo. Ahí no hay nada que hacer con eso, como digo yo. Ahora, las quemaduras del sol van a tenerse en primer y segundo grado. Bueno, en este caso traslada un sitio fresco y ubicar a la persona con la cabeza levantada y aplicar compresas frías en la cabeza, cuello y extremidades. ¿Ya? Bueno, las personas que tengan pieles sensibles en los cuales pasen con un par de minutos expuesto al sol y ya tengan quemaduras o se les ponga la piel muy roja, si saben eso de antemano, abstenerse a exponerse al sol. O sea, no hay mejor control o medida de control que evitar exponerse a una situación. O sea, eso hay que tomarlo bien en cuenta. Sí, yo pienso que todos tenemos un conocido, una amistad que es de piel muy blanca y que no se quema, o sea, no se pone más moreno, sino que se quema, se pone en rojo. Entonces, recordarles eso, ya para evitar que ocurran situaciones. Bueno, en las casos de las que muere gran extensión, envolver en sábanas húmedas, frías y trasladar al centro asistencial, ¿ya? Ahora, esto siempre se da más en contextos de casa. Ahora, en contextos de trabajo se dan, sí, se dan. A mí me ha tocado ver muy pocas quemaduras, o sea, quemaduras, pero muy específicas, más asociadas, por ejemplo, a trabajo en caliente, ya que esos son quemaduras puntuales. Ahora, tenemos las quemaduras por sustancias químicas, ya, y esos son como la otra, es como el otro lado, o sea, vamos a tener quemaduras por calor y también por la parte química. Bueno, lavar rápidamente la zona quemada con agua corriente o con harta agua, en este caso, y sustancias como cuáles, los ácidos sulfúricos, clorhídricos, nítricos, ¿ya? Que son como digo yo, y Tania sabe, que son tres hermosuras de ácidos, que son bastante delicados, ¿ya? El sulfúrico, profesor. ¿Mm? El sulfúrico no se puede usarse, echar agua, pero en gran cantidad, porque si es poquito, te agranda más la quemadura. Sí, mira, Reacciona con el agua. eso es lo que yo siempre he dicho, pero yo, del libro que me basé en esto, sale textual así, ¿ya? Ahora, lo que siempre se recomienda es que no sea... Tania, ¿en tu trabajo tienen duchas de emergencia? Sí, ¿Sí? ¿Y la conexión es directa al medidor o viene con una conexión secundaria del agua? tenemos una que es directa y otra que es autónoma, que es con, ay, me olvidé el nombre, pero es con nitrógeno, parece que sí. Ya, En caso de pero, cuando se corta el agua o algo. ya, pero si tú te das cuenta, la que está conectada directa al medidor del agua, la presión y fuerza que sale es bastante grande. Sí, por lo mismo de ese ácido. Sí, es como lo único. Bueno, en este caso con los ácidos siempre uno tiene que hacer es actuar lo más rápido posible, ¿ya? O sea, para evitar que la quemadura pueda aumentar. Y eso es
para siempre tomar en cuenta, chicos, o sea, no jugar como al- una suerte de algo raro. Y la soda cáustica, que es lo que muchas veces se utiliza, por ejemplo, para poder destapar los baños, cosas así. Bueno, lavar rápidamente la zona quemada con agua corriente, retirar toda la ropa impregnada con la sustancia, y si la ropa está adherida a la piel, no retirarla. ¿Ya? O sea, en este caso, si yo intento retirar un cuerpo que está adherido a la piel, voy a ocasionar un dolor y un daño mayor de lo que yo estoy pensando. O sea, para poder también tomarlo en cuenta. Cuando uno tiene, por ejemplo, en el caso del trabajo de Tania, ese tipo de duchas, lo que uno siempre recomienda es probarlas de vez en cuando. Cada cierto tiempo ir al lugar, abrir la llave y ver si cómo está funcionando, ¿ya? Para poder también tomar, en el fondo, ir verificando las medidas de control. Como por ejemplo, darse una vuelta de vez en cuando, revisar todos los extintores, ir, ver los botiquines, si falta algo, o sea, algún elemento vencido. También el tema de las linternas, tener linternas en varios lugares, y elementos así, ¿ya? Ahora, en las quemaduras por ácido, aplique solución de bicarbonato de sodio, 3 cucharadas de bicarbonato por litro de agua sobre la quemadura, ¿ya? Y en este caso, para este tipo de sustancias, ¿ya? Ahora, este tipo de elementos, por lo general, no se manejan a nivel doméstico. O sea, la soda cáustica es como lo que venden en realidad. Y el amoníaco es parte de los elementos de limpieza. ¿Ya? O sea, pero así, solo por separado, esto prácticamente no lo venden. Ahora, quemadura por bases en este caso. Aplique la solución de vinagre o limón sobre la quemadura. En este caso, 2 cucharadas de vinagre o limón en 1 litro de agua, y cubra la zona quemada con gasa o paño limpio y traslade a un hospital. Ya en este fondo se hace esto netamente para poder retirar el exceso de sustancia y que ésta siga reaccionando con la piel. Eso también es lo que uno puede empezar a ver. Ahora, no deje teteras o recipientes con agua hirviendo en bordes de mesa o cocina. Si está cocinando con recipientes con asas, mangos, preocúpese de que no queden hacia afuera. Aleje los fósforos a los niños, aunque ahora gran parte de las cocinas vienen con un interruptor que uno lo aprieta, da el fuego o da el gas en este caso, y la llama empieza a aparecer solita. Nunca trate de descubrir un escape de gas encendiendo los fósforos, o sea que muchas veces cuando uno quiere ver si hay fuga en la cocina, eso es mucho más sencillo de poder ver. Uno toma una esponja con agua y con un poco de lavalosa, cubre la manguera, y cuando uno empieza a observar, donde ve que hay como globitos o burbujitas, así, ok, la manguera tiene una fisura, por lo tanto hay que cambiarla, ¿ya? Es un tema, las mangueras de gas no se pueden reparar, se deben cambiar, ¿ya? Y ojo también que estas vienen con fecha de vencimiento. Las mangueras de plástico son mangueras provisorias, pero hay que comprar, si uno va a comprar manguera de plástico para el gas, que sea para tal evento, ¿ya? No sirven las mangueras para regar para ese contexto en sí. Bueno, evitar el uso de braseros, ¿ya? Ahora, los braseros en cierto tipo de faenas mineras es parte de la faena. O sea, por ejemplo, la actividad de perforación, cuando tienen que perforar en alta cordillera de la noche, siempre mantienen encendidos braseros por un tema del frío, ya que no es muy grato estar trabajando con menos 12, menos 15 bajo cero, para ver un tema más puntual. Bueno, evite que los niños jueguen cerca de estufas, no use líquido inflamable en artículos que utilicen spray cerca de las llamas, ¿ya? Y esto es también una norma básica. Evitar mantener en los vehículos en las épocas de verano desodorantes para el cuerpo, en spray, lacas, pintura, desinfectantes, ¿ya? Razón, motivo, o estos tipos de estos elementos para poder matar bichos, ¿ya? Insecticida, cosas así. Porque esos son elementos que también contienen alcohol o elementos inflamables en su interior. Y con la temperatura empieza a aumentar la presión, llega un punto en que explotan y también puede ocasionar un incendio. O sea, eso es como también hace. Bueno, el tema de los fuegos artificiales, que ya los fuegos artificiales ya no es una falta, es un delito, ya por lo último, por lo que había pasado con unos funerales en unas ciudades.
Nunca permitir que un niño traslade recipientes calientes y evitar mantener en la casa ácido o sustancias corrosivas, ¿ya? Esto igual pasa, sí, pero en menor cantidad. O sea, de hecho, uno puede comprar, por ejemplo, sustancias corrosivas como esos blanqueadores de ropa, esos que venden como en sobrecitos, en los cuales uno los corta, lo echa a la lavadora, un recipiente con agua caliente y te saca todas las manchas. Y uno mete la mano, se va a lavar la mano y resulta que la mano está muy jabonosa. Y después se seca las manos, pasa un ratito y la mano está completamente seca. O sea, es porque en el fondo ese tipo de sustancias corrosivas te quita la grasa y la humectación natural de la piel. Y que evitemos también utilizar eso. Bueno, tenemos los distintos grados de quemadura. Ya cuál va a ser la manifestación que va a generar esto, la atención de primeros auxilios, ¿ya? Y las precauciones que se debe tener. ¿Ya? Bueno, aparte de lo que es em, ¿cómo se llama cuando se brinda el primer auxilio? O sea, esto es como complementario a esto y que también se debe tomar en cuenta. No es una sugerencia en sí, es un tema que se aplica de manera obligatoria. Fracturas o quebraduras. ¿Ya? Bueno, una fractura es la quebradura de algún hueso del cuerpo humano provocado por golpes, caídas o proyectiles que pueden comprometer gravemente un órgano o la vida de una persona. ¿Ya? O sea, las fracturas, por lo general, si esta se da hacia una zona interna del cuerpo, puede afectar o puede perforar un órgano del cuerpo. Eso hay que tenerlo súper claro. Como por ejemplo, hay una persona que está haciendo un paro cardiorrespiratorio, y hay que empezar a hacer RCP. Este movimiento va a producir fractura de esternón, de costilla, y esto perfectamente puede perforar un pulmón. O sea, no. Yo siempre he dicho, preferir un pulmón perforado a una persona que no esté viva. Eso también para poder tomarlo en cuenta. Y ojalá, chiquillos, nunca les toque hacer RCP. Nunca. De verdad, nunca les toque. No es grato. Para nada. Para nada. Bueno, tenemos las fracturas cerradas, en los cuales tenemos un hematoma, ¿ya? Un cototo, un chichón bien grande, y a veces con un moretón también, que está bien morado esto. Y tenemos también las abiertas. Bueno, el hueso está quebrado pero sin salida al exterior de la piel, y en la abierta el hueso está quebrado y con salida al exterior de la piel. En la práctica, como se dé la rotura del hueso en sí, independiente si es cerrada o abierta, va a implicar que la tensión implique una maniobra posterior, como por ejemplo puede ser perfectamente una cirugía. ¿Ya? O sea, eso. Hay veces que hace una cirugía con una placa para poder ayudar a que el hueso solde, y después hay que retirar la placa. Entonces eso también va a implicar una demora mayor en la recuperación de una lesión. ¿Ya? También para poder tomarlo en cuenta. Bueno, en tejidos duros tenemos la luxación y el esguince. Luxación es la pérdida total del contacto de las caras articulares de dos o más huesos, en este caso zafaduras. O sea, en el fondo se pierde la continuidad y el hueso se sale. Y el esguince es lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación cuando realiza un movimiento más allá de los límites normales, en el fondo de un torcedura. O sea, yo sé que el brazo yo lo puedo extender hasta este punto. Si lo voy a extender en un punto mayor, ahí voy a producir en este caso un esguince, que va a ser rotura de lo más probable de algún ligamento de la articulación. Ya, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, nunca olvidar de que si se diseñan bien los puestos de trabajo y se hace el trabajo de acuerdo a una metodología, uno va a evitar que puedan ocurrir estos tipos de lesiones como un esguince, ¿ya? Ahora, lamentablemente, los esguinces, desde el punto de vista laboral, se desarrollan, se generan mucho por las caídas al mismo nivel y por las caídas de distinto nivel cuando una persona sube y baja de escalera. ¿Ya? Ahí se dan muchos los esguinces como consecuencia, para poder también tomarlo en cuenta. ¿Ya? Por eso es que siempre, cuando uno esté trabajando en toda la escalera, nunca olvidarse la calcomanía o la señalita que diga uso obligatorio de pasamano y no correr por las escaleras, para evitar la generación de estos casos. Bueno, tenemos lesión en tejidos duros, que en este caso podemos tener un TEC, que es un traumatismo encefalocraniano,
Y se entiende por TEC al daño que sufre en mayor o menor grado el cerebro producto de un golpe o proyectil. Por eso siempre cuando ocurre un accidente o una lesión y nosotros suponemos que existe un golpe en la cabeza, ¿ya? Hay que evitar que la persona pueda moverse sola o que haga movimientos bruscos, movimientos rápidos, porque eso puede producir un daño o acrecentar un daño que ya está en la zona. Ahora, el TEC puede ser abierto, todas las consecuencias del traumatismo sobre el cráneo que da lugar a abertura de las meninges, poniendo en contacto directo al cerebro con el exterior. Es que eso por lo general tiene que ser un golpe tan fuerte que quizás te saque el casco o produzca que tú te golpees con una estructura. Y eso puede pasar. Y los TEC cerrados, que es aquel que no existe comunicación de la cavidad craneana al exterior. O sea, el golpe fue de manera tal que no permite que, o no ocurre en el fondo, un contacto del cerebro con la parte externa. Síntomas que uno puede ver. Bueno, pérdida de conciencia o alteración de conciencia. En este caso, con un TEC abierto, por lo general la persona hay pérdida de conciencia inmediata, ¿ya? En el caso con los TEC cerrados, no es tan así. Por eso que uno, cuando hay un golpe, uno lo que también tiene que hacer de una forma u otra es verificar bien la zona, si esta presenta algún aumento de hinchazón, o sea, un aumento de volumen o una hinchazón. Ahora, pérdida de conciencia o alteración de conciencia, náuseas, vómitos, convulsiones, alteración de la respiración, el pulso y salida de sangre líquido por nariz o oído y dolor de cabeza. Ahora, cuando nosotros tenemos este primer caso, lo que uno siempre hace es como preguntas tipo o preguntas patrón. ¿Cómo está? ¿Qué fecha es hoy? Le pregunta por alguna cosa, alguna contingencia del día, cosas así, ya para saber bien si la persona está o no tiene una conciencia en el fondo de dónde está. ¿Ya? Uno le pregunta la fecha, qué hora del día es, fecha del mes, o si le gusta el fútbol. Ahí lo que uno vea que pueda preguntar. ¿Ya? Ahora, la atención a los TEC en un traumatismo encefalocraniano, ¿ya? Primero que todo, reposo absoluto, mantener la vía abierta, especialmente si el accidentado está inconsciente, respiración artificial si es necesario, no dar nada por la boca, abrigar al paciente y trasladar a un centro asistencial. ¿Ya? Ahora para poder también tomar en cuenta. Bueno, ahora con el tema de COVID, venden una especie como de respirador manual, que se coloca en la boca y con una pera se empieza a apretar para fomentar el ingreso de oxígeno al cuerpo, ¿ya? Para así ayudar a que el cerebro se siga oxigenando, que es lo que uno no debe evitar que suceda, que el cerebro no oxigene. Eso es como bien trascendental. Bueno, en la columna vertebral vamos a tener un dolor en el sitio de la fractura, ya deformidad a la palpación, o sea, uno va a tocar la espalda y va a sentir un bulto, va a sentir también un hormigueo y un adormecimiento en lesiones leves, o sea, si un golpe es menor en la columna vertebral, es muy normal que uno sienta, por ejemplo, un hormigueo, ¿ya? Y ese hormigueo va a durar un tiempo o el tiempo que dure la lesión. Ahora, puede también existir una parálisis muscular y la pérdida de la sensibilidad en lesiones mayores. Ahí sí, pero tío que está con un tema con la silla. Ahora, la atención en el caso de la espalda de primeros auxilios, se pide al accidentado, se está consciente que intente mover los pies, manos y dedos. Si mueve las manos y no los pies, ya, probablemente la lesión es a nivel de tronco. Mano y pie sin movimiento, probablemente la lesión es a nivel de cuello. O sea, la columna vertebral, chiquillo, es una sección del cuerpo que tiene una importancia bien importante. No es solamente que mantiene una persona erguida, ya, no solamente que va a servir como base ósea para las costillas y poder mantener y proteger todos los órganos del cuerpo, sino que también por la columna vertebral pasa nuestro sistema nervioso. Por eso cuando las personas tienen lesiones en la espalda o en alguna vértebra, es muy habitual que cuando van caminando sientan como golpeteos, hormigueos, cosas así. Ya, eso es muy habitual. Y de hecho, pregúntenle a cualquier persona o cualquier mujer que utilice tacos, que le va a explicar lo mismo, que de vez en cuando camina, siente como unos hormigueos en las piernas. ¿Ya? Para poder también tomarlo bajo ese punto de vista.
Bueno, en ambos casos, en que hay parálisis, debe deducirse que la médula está comprimida o lesionada. Ahora, se deduce, porque en la práctica, cuando hay lesiones complejas a la parte ósea, lo que se hace sí o sí es se puede hacer una resonancia, por ejemplo, un escáner, ¿ya? Por lo general se hace el escáner que es más rápido, la resonancia a veces es un poco más lento en temas de poder ver el resultado, ¿ya? Aunque en la práctica por lo general se pueden hacer cualquiera de las dos. Ahora ya la tecnología de ahora es bastante más avanzada en cuanto a los tiempos también. Bueno, en la columna vertebral, al aparecer las extremidades superiores e inferiores puede acompañarse el compromiso de los músculos respiratorios, con la consiguiente alteración de la respiración. ¿Alguno de ustedes se ha caído de espalda o de pecho, chiquillos? ¿Nunca? Sí, profe, hace años. Años. Sí, ¿Y podía jugando respirar? básquetbol. Me costó sí porque me quedó acá en la nuca un chichón así como del porte de la palma de la mano. ¿Ves? Ya. Miren, cuando hay caídas tanto de espalda como de frente, es muy normal que el golpe hace que cueste que respire. Y de hecho cuesta poder realizar una respiración normal, ¿ya? Por eso es importante cuando pase eso, explicarle eso a la persona, ya que en el fondo va a poder respirar, pero le va a costar un poquito más. Ahora, dentro de la atención de primer auxilio, no producir ningún movimiento innecesario, ya que puede provocar mayor lesión de la médula de carácter irreparable. Y conseguir una superficie amplia y rígida para el transporte, que en este caso puede ser una puerta, una ventana o un tablón. Bueno, ahora por lo general ya las camillas las venden. De hecho, venden unas camillas que son como vienen hasta incluso con los manillares incluidos en la misma tabla. Hay otras que son como unos canastos y hay varios tipos. Bueno, el tipo de camilla también que uno va a utilizar va también a depender del contexto en que uno esté. O sea, si es por ejemplo un contexto como una faena minera, en donde una persona quizás puede haber sufrido una lesión en una parte alta o en una faena subterránea, lo que la bibliografía dice es una camilla, pero como estas que son como de reja, no como una rejilla en el fondo, ¿no? Para poder también tener como más agarre y poder manipular al accidentado de mejor forma. Ahora, considerar el cuerpo del accidentado como un bloque, trasladarlo en la superficie rígida entre tres o más personas, cuidando de no producir flexión, extensión o rotación del cuerpo. O sea, cuando uno vaya a tomar la camilla, ¿ya? Lo ideal es que ésta se agarre entre dos o tres personas. O sea, lo que a mí la experiencia me dice es que no es una o tres, por ejemplo, ojalá sean cuatro. ¿Ya? Cuando se manipula con tres, por lo general van a ser dos a los lados y una atrás, ¿ya? O sea, ojalá poder tener mayor cantidad de personas para poder hacer la manipulación más correcta. Y lo ideal es que todos los movimientos se hagan al mismo tiempo y se coordinen, ¿ya? Y siempre cuando uno hace un traslado en camilla, siempre va a haber una persona que es la que va a dirigir todos los movimientos, ¿ya? Ahora, cuando se hace la capacitación de primer auxilio, y en este caso las maniobras de rescate ya un poco más avanzadas, que por lo general siempre se hacen en contexto de faena subterránea, es importante remarcar eso, ¿ya? Ahora, dentro de la capacitación después se explica aquello, y cuando sea necesario en el contexto de tener que hacer nosotros evacuaciones así, uno también recomienda tomar esto como pasos y colocarlo en lugares que sean visibles para todos. ¿Ya? Entonces, como bien importante tomarlo en cuenta. Ahora, los movimientos de los operadores serán coordinados por una persona que guíe la acción, que es lo que yo le estaba explicando. Bueno, asegurar que el accidentado, asegurar el accidentado a la superficie con tiras largas que se amarran alrededor del cuerpo sin comprimir, y si no se cuenta con vendas o tiras, acuña el cuerpo contra la tablilla para evitar que se deslice o ruede sobre la superficie. O sea, lo principal es el cuerpo de la persona, tratar de fijarlo para que cuando tú estés moviendo, tengas que hacer movimientos así, cuando sea necesario. Ojo, lo primero es que siempre tenga que estar recto, pero si lamentablemente por el tipo de lugar que hay que hacerlo, va a tener que tener una rotación, eso también tiene que evaluarse. Pero lo principal es que cuando la camilla se mueva con la persona. Por eso es importante la fijación, que en el fondo quede sujeto, pero no apretado.
Ahora, trasladar accidentado con las precauciones antes descrito en un centro asistencial, ¿ya? Y si la sola sospecha de lesión, y más aún si el paciente está inconsciente, son indicaciones de tratamiento idéntico al de una lesión confirmada, ¿ya? O sea, en este caso, si está inconsciente, no hay pérdida de conciencia, nosotros ya podemos asumir de que la lesión ya está confirmada. O sea, como que se hizo un examen, ¿ya? O sea, eso es a priori, ¿ya? Pero siempre la persona cuando llega se estabiliza y dentro de la estabilización se tiene que hacer todo el procedimiento para verificar bien cuál va a ser el estado de salud de la persona. Bueno, el esqueleto humano, que esto lo vamos a revisar en más contexto en ergonomía, que es lo que tenemos que trabajar bien la próxima sesión, ¿ya? Para que puedan también tomar en cuenta. Ahora, el cuerpo humano en sí, chiquillo, es una de las máquinas más perfectas, o sea, que nomás lo tienen claro. ¿Ya? Y ahora lo principal también es evitar ciertas lesiones, por ejemplo, en huesos grandes, fracturas expuestas, entre otros. Ahora, es evitar, porque lamentablemente cuando ocurre un accidente es muy poco la, ¿cómo se llama? Em, lo que uno puede hacer en la consecuencia. O sea, de nosotros no depende directamente la ocurrencia de un accidente, sino que va a depender en realidad de un contexto y del trabajador, de cómo él implementa los controles. Lo que sí, ojalá que los controles que estén tan bien implementados, cosas de que las consecuencias sean lo más bajas posible. Bueno, acá tenemos los tipos, fractura, luxación y esguince, ¿ya? Y acá, básicamente, cuáles pueden ser las causas, la atención primer auxilio y algunas complicaciones, ¿ya? Por lo tanto, también es importante ver cuáles son las manifestaciones de este contexto. Ya, chiquillos, el resto lo terminamos la próxima semana, ya que si se dan cuenta no es algo tan, tan largo de poder terminar. Ya, chiquillos, así que si no hay más, voy a dejar de compartir y me quedo con Tania, que me pidió conversar conmigo.